precisamente de la oración. Aprovechando estos minutos que Dios me ha permitido, no, para los que no me conocen, mi nombre es Mohamed, no soy árabe, soy panameño y mi apellido es Julio. Y le damos gracias a Dios porque Él es quien abre las puertas. Ahí donde usted está, busque su Biblia un momento, en el libro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38, mire lo que dice la palabra de nuestro gran Dios. Pero, oiga, Me acompaña mi esposa, me acompaña mi hija, también Isaías 38. Voy a pedir a mi hija que pase adelante para que ella pueda grabar mejor. Gloria a Dios. Isaías 38, versículo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo Jehová: te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en esta hermosa noche. Te pedimos, Dios mío, que tú abras los ojos, los oídos, los corazones espirituales, para que tu palabra corra, fluya, sea glorificada en cada vida, en cada persona que está en esta noche, Dios mío. Padre, haz un milagro. Si hay alguien que está esperando algún milagro de parte tuyo, tú eres Dios. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que para ti no hay nada imposible. Si alguien necesita sanidad, enviamos la palabra en esta hora. Por tus llagas hemos sido curados, Señor. Recibe la gloria en esta noche, recibe la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento en esta noche? La palabra de Dios lo dice en Isaías, que en aquellos días había un rey llamado Ezequías. Este rey era el rey de Israel. Dios había levantado a este rey con un propósito. Dios no hace nada por el gusto. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Por eso esta iglesia está en este lugar con un propósito. El propósito es que retroceda las tinieblas en este lugar. Den un aplauso a Jesucristo, hermano mío. Y este rey llamado Ezequías había enfermado. Y la enfermedad era de muerte. Hay enfermedades que vienen muchas veces en nuestra vida. Hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, hermano mío, y Dios muchas veces lo permite, porque a veces no entendemos de que Dios, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las cosas que veamos como si fueran malas, nos ayudan para bien. Porque muchas veces Dios quiere glorificarse. Lázaro había muerto
Y para la familia de Lázaro era un mal, porque nadie quiere que un familiar se muera. Pero Jesucristo había dado una palabra, dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino es para vida. Y hay cosas que son para vida. Hermano mío, Dios tiene el poder y nunca ha perdido el poder. Por eso aquí tenemos que darle la gloria a Él, porque aquí no creemos en ningún santo ni en ningún ídolo. Aquí creemos en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo invisible, el Dios que se mueve sobre este lugar. Somos privilegiados. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Muchas veces Dios permite las circunstancias para Él glorificarse. Me llama la atención que Dios manda al príncipe de los profetas. Cuando hablamos de Isaías, tenemos que hablar del príncipe de los profetas. ¿Por qué? Porque Isaías era un hombre que obedecía a Dios, que Dios hablaba con él. Era un profeta totalmente diferente a lo que hoy estamos acostumbrados. Este profeta Dios le hablaba, y cada vez que Dios le hablaba, él iba y hacía la misión. Y Dios lo mandó donde el rey Ezequías y le dijo, así dice Jehová. Lo bueno que los profetas de antes decían, así dice Jehová. Los profetas de ahora te van a decir, yo te profetizo, yo te declaro, yo decreto. Los profetas de antes decían, así dice Jehová, porque la palabra venía de arriba. Y si alguien siente algo, puede sentirlo, pero no diga, no me está Dios a su nombre. Yo puedo sentir algo en un momento dado, pero no puedo decir que Dios me dijo, que Dios me habló. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que uno de los mandamientos dice, no usará el nombre de Jehová en vano. Y cuando alguien dice que Dios le dijo y Dios no le ha dicho nada, está usando el nombre de Dios en vano. No nos damos de cuenta lo grave que es. Es muy grave. Pero Isaías obedeció a Dios y Dios le dijo, dile al rey que ordene su casa porque va a morir. Una palabra dura, una palabra que muchos de nosotros no queremos escuchar. Que Dios le diga a alguien que ordene su casa porque va a morir, hermano. No está hablando Donald Trump, no está hablando Mulino, está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él habla, la palabra se cumple. Pero me llama la atención que Ezequías no se activó, Ezequías no se enloqueció. Ezequías se fue a su lugar secreto, como dice la Biblia. Entra a tu cámara y tu Padre que te ve en lo secreto. Es tu Padre que te ve en lo secreto. Cuando tú oras, cuando tú clamas a Él, Él te está escuchando. Dice la Biblia que su oído está atento al clamor de su pueblo. Todavía podemos clamarle a Dios. Todavía Él escucha. No hay tecnología que pueda alcanzar la tecnología del cielo. Cuando muchas veces, pastora, uno llama, se interrumpe la señal, pero la señal del cielo no. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si queremos avivamiento, tenemos que orar. Si queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, tenemos que orar. Si queremos que nuestro marido, nuestras mujeres cambien, tenemos que orar. A su nombre. Déselo fuerte, déselo fuerte.
iglesia quiere un mover de Dios, pero muy poco queremos orar. Y los cultos de oración y los ayunos son los más vacíos. Pero anúnciale a las iglesias, hablo de la iglesia a nivel mundial, anúnciale a la iglesia que va a haber un concierto, que va a ver cómo se va a llenar. Anúnciale a la iglesia que va a haber un día de comida. Viene hasta el que nunca ha venido. Pero convoque ayuno. Si estoy mintiendo, que Dios me castigue. Pero convoque ayuno. Convoque oración. Es más, dígale a un hermano que está pasando problemas, está pasando dificultad, hermano, vamos a pararnos en la madrugada. Tú oras en tu casa y yo oro en mi casa. Vamos a pararnos a las 4 de la mañana y vamos a ponernos de acuerdo. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios no va a escuchar. Pero es más fácil que el hermano diga, no, hermano, ore por mí. Ore por mí, pastora. Ore por mí, pastor. Y tú le dices, hermana, yo voy a orar por ti. El pastor le dice, yo voy a orar por ti, pero quiero también que tú saques un día para orar. Yo no tengo tiempo, pastor. Entonces, ¿cómo quiere ver la mano de Dios en tu vida? ¿Cómo queremos ver la mano de Dios si no oramos? Lo que yo he alcanzado para la gloria de Dios ha sido a través de la oración. Un día antes que me fuera a España para ir a llevar la palabra de Dios, estaba corto en dinero. Pero yo le oré al Señor y le decía, Dios mío, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria. Tú me estás mandando a ese país para llevar tu palabra. Tú también te vas a encargar de que yo no vaya con la mano vacía. Yo el viaje salía el domingo en la noche. Yo le oré el viernes a Dios después que salí del culto. Estaba cansado, estaba agotado. Y le dije a Dios, Dios mío, si tú tienes que inquietar a alguien, quítale el sueño a alguien, para que esa persona le venga a la mente mi nombre y me pueda enviar la provisión. Hermano mío, tal vez ya haya alguien que diga, yo no creo. Bueno, ese es tu problema si tú no crees. Pero yo creo en un Dios poderoso. Y comencé a orar. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, ahí está mi esposa, el testigo, me entra una llamada. Y era una amiga mía, pastora de los Estados Unidos. Y me dice, no pude dormir anoche. Dios no me dejó dormir anoche. Y Dios me inquietó y me dijo que te mandara un dinero por Western Union. Manda tu nombre, dame tu cédula, te voy a mandar el dinero. Ese es el Dios que cuando clama, Él te va a responder. Den un aplauso a Jesucristo. Un día yo salía del culto y cuando salía del culto y llegaba a mi casa, para ese tiempo yo vivía con mis padres, con mi madre y mis hermanos. Y cuando salía del culto y llegaba a mi casa, mi hermano mayor que yo tenía una tanda de reggae, y cada vez que yo salía de ver la gloria de Dios en el templo, cuando llegaba a mi casa me entristecía, porque en vez de escuchar a Dani Berrío, en vez de escuchar a Samuel Hernández, escuchaba a todos los regueceros urbanos de Panamá, y eso me entristecía. Y yo comencé a orarle al Señor y le decía, Dios mío, mira a mi hermano, me está haciendo la lucha, porque una cosa es pero él me hacía la lucha. Cuando yo comenzaba a orar en la madrugada, el hombre venía influenciado por el Satanás y me desconectaba el radio. Y cuando yo leía la Biblia, el hombre me apagaba la luz. Y cuando él apagaba la luz, yo prendía una vela
y me ponía a leer la palabra. Y cuando él desconectaba el radio, yo seguía orando. Y un día le dije a Dios, después de tantas semanas orar, le dije: Dios mío, ya no aguanto más. Porque cuando yo no conocía a Cristo, yo peleaba siempre con mi hermano, pero ahora yo soy una nueva criatura. No puedo usar la mano ni la derecha ni la izquierda. Nuestras armas no son carnales. No puedo decir palabra obscena porque nuestra boca está limpia con la sangre de Jesucristo. Pero comencé a orar. Usted tiene un arma. Y Satanás sabe que el cristiano que ora le va a hacer la vida imposible a él. Yo comencé a orar después de tantas semanas. Y un día menos inesperado, Dios le metió, yo siempre digo esto, Dios le metió un uppercut que le sacó todo lo malo a mi hermano Carlos Julio. Tal vez algunos lo conocen. Ese es mi hermano. Y Dios lo venció y lo hizo que se convirtiera en un cristiano. Hay poder en la oración. Ezequías, después de escuchar la palabra, Ezequías volteó su rostro a la pared y comenzó a orar. Y le digo: Dios mío, tú sabes que he andado en tu camino, he hecho lo agradable delante de ti, Señor. Y comenzó a humillarse, porque, mire, hermano mío, cuando usted ora y usted se humilla delante de Dios, a Dios le gusta eso. Si hay algo que para los juicios de Dios, es la humillación. Hoy tenemos ministros prepotentes. Hoy tenemos ministros orgullosos. Hoy tenemos en los altares a grandes predicadores. Sí, son usados por Dios, pero su corazón está inflado. Y muchas veces menospreciamos a los hermanitos. Y muchas veces los tomamos en poco. Pero hay hermanas y hermanos que no hablan ni están parados en un micrófono, en un púlpito, pero son hombres y mujeres de oración. Que el diablo tiembla cuando lo ven a su nombre. Y Ezequías nos enseña que cuando tienes problemas, ve a Dios. Tienes dificultades, ve a Dios. No te voy a contar al vecino. El vecino es humano igual que tú. Y el vecino, cuando tú le digas: no, que mi hija está rebelde, cuando tú te vayas, él va y se lo va a contar a otro vecino. Y el otro vecino va y se va a volver una cadena aquí en este lugar. Pero si usted va a Dios, Dios no va a divulgar el secreto. Dios te va a dar respuesta a su nombre. Ana oró por un hijo y Dios le dio a Samuel. Zacarías y Elizabeth que no tenían hijos y le oraron a Dios y Dios le respondió y le dio a Juan el Bautista. ¿No te dará también a ti lo que tú le estás pidiendo? Le estás pidiendo por tu economía, Él te puede aumentar la economía. Le estás pidiendo a Dios por un vehículo, Él lo puede hacer. Le estás pidiendo a Dios por una casa, Él lo puede hacer. Le estás pidiendo a Dios por algún familiar, Él lo puede hacer. Porque Él tiene todo el poder. Y es un tiempo para que la iglesia ore más. Mira, hermano mío, vienen tiempos muy peligrosos y muy difíciles. Y nosotros que somos la iglesia no escapamos de ese tiempo. La economía va a ser afectada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia se tiene que cumplir. Y tiene que haber un caos para que el anticristo pueda gobernar sobre este mundo. Para que el mundo entre en tribulación. La economía va a ser afectada. Van a haber muchas personas que cuando pierdan su negocio se van a querer quitar la vida. Por eso la iglesia primitiva nos enseña cómo es
el estilo de vida que Dios quiere que llevemos. La iglesia primitiva oraba porque había aprendido eso de su maestro. Jesucristo oraba. Todo lo que hacía, antes de hacerlo, lo consultaba a su Padre, porque la oración es hablar con Dios. Hay gente que se quieren casar y ni siquiera le oran a Dios. Y cuando no le oramos a Dios, Dios no nos va a dar dirección. Por eso una muchacha escoge por su cuerpo, un hombre escoge por el cuerpo de una mujer, ignorando de que el cuerpo cambia y que el matrimonio hasta que la muerte nos separe, con enfermedad, sin enfermedad, gordito, calvo, lo que sea. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, a mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque ora, porque no me gusta nada de eso. Él no ora ni ayuna, pero me gusta porque tiene el cuerpo así como Johnny Bravo. Entonces uno dice, wow, pero el que ora va a buscar respuesta de Dios. Y Dios te va a poner una persona adecuada. Aún se oraba la iglesia primitiva para escoger a los diáconos. La iglesia primitiva nos enseña que el modelo del cristiano es la oración. Debe de ser un estilo de vida. Porque cuando oramos, esta carne se sujeta a Jesús dijo, hay género que no sale sino con oración y ayuno. Jesús también dijo, orar y velar para que no entréis en tentación. La oración es la respuesta de Dios para nuestra vida. La iglesia primitiva oraba. Hechos capítulo 12, versículo 5. Pedro estaba preso, pero dice que la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios escuchó la oración. Y Dios hizo que un ángel descendiera del cielo y le abriera la puerta a Pedro. Y Pedro salió de la cárcel, y cuando llegó al lugar donde estaban los hermanos reunidos, los hermanos estaban orando por Pedro. Hay que orar por los pastores. Hay que orar por los ministros. Los ministros están siendo atacados. No nos damos de cuenta que muchas veces el diablo quiere debilitar la iglesia porque quiere que nos preocupemos. El que se preocupa no va a poder orar. Repito, una persona que esté preocupada, que esté agotada, cargada de los quehaceres de este mundo, difícilmente va a tomar tiempo para orar. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando y sus gotas eran como sudor, como sangre, como gotas de sangre, él estaba en agonía porque sabía que llegaba su hora. Y él le pidió a los discípulos, oren conmigo, velen conmigo, por lo menos velen conmigo una hora, acompáñenme. Pero dice la Biblia que ellos estaban cargados de sueño. Cuando uno está cargado de sueño, en este tiempo no es fácil, hermano mío. Yo trabajo secularmente y muchas veces no tengo ganas de orar por el cansancio, pero entiendo que aún acostado, porque Pablo dice, orar sin cesar. Tú puedes orar sentado, tú puedes orar de pie, tú puedes orar de rodillas, tú puedes orar acostado, puedes estar en el baño y estar orando, porque la Biblia, mire, es la única arma que dice orar en todo tiempo. La persona que está cocinando puede, Padre, en el nombre de Jesús. La persona que está lavando, Padre, en el nombre de Jesús. Porque la oración, hermano mío, tiene un poder sobrenatural. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ore por su familia. Oh, pero que llevo años. Eso es lo que quiere el diablo.
diablo que tú te desanimes y que no ores. Una madre oraba por un hijo y pasaban los años, pero un día Dios le contestó y esa persona se reconcilió con Jesucristo y hoy en día es cristiano. Marcos 11:17 dice Jesús: mi casa será llamada casa de oración. Dios tiene el poder. Hechos capítulo 16, verso 16. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo y Silas subían al templo, subían a la hora de la oración, le salió una mujer al encuentro. Y la mujer no decía nada malo. La mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero a Pablo, mire, cuando tú oras, Dios te da discernimiento. No podemos detectar muchas veces la falsedad porque no oramos. Y como no oramos, no se va a desarrollar ese don de discernimiento. El don de discernimiento no lo tiene cualquiera, pero una mujer, un hombre que ora, va a tener ese don de discernimiento. No don de sospecha. Ay, yo sospecho que este está en pecado. No, discernimiento. Pablo vio a la mujer. A Pablo le desagradó. Mire, esto me llama la atención. ¿Qué decía la mujer? Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Hoy los siervos les gusta que lo halaguen. El apóstol, el profeta, el evangelista. Y si lo llaman por su nombre se pone bravo. Pero Pablo le desagradó y Pablo pudo ver más allá de lo que los otros no veían. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo Dios le permitió ver lo que había dentro de ella, que Pablo dice: sal de ella en el nombre de Jesús. Wow, esa unción yo la quiero. Que no nos llevemos por emoción. Hoy la emoción está matando a la iglesia. En donde la palabra pura, la palabra auténtica, muchas veces la rechazamos. ¿Por qué? Porque las emociones. ¿Qué es emoción? Muchas veces emoción es: yo siento. ¿Qué sientes, hermano? Yo siento que ángeles se están moviendo, que aquí hay ángeles, y muchas veces no hay nada. Pero como quieren emocionar, son emocionalistas y se suben en una silla y comienzan que, mire, hermano mío, mire, si usted quiere ver la gloria de Dios, motíveme. ¿Qué motíveme qué? Cuando usted veía a los profetas antes, te motívame para profetizar. Ellos daban la palabra. Y al que le gustaba bien y al que no le gustaba también. Porque aquí tenemos que agradar a Dios. El que es emocionalista va a buscar aplauso. Va a buscar invitación. Por eso, hermano mío, cuando usted lo inviten a predicar en algún lugar, procure meterse en oración con Dios para que Dios lo guíe a dar el mensaje correcto. Y aunque a la gente no le guste el mensaje, usted cumplió con Dios. Porque en este tiempo tenemos que definirlo: o somos siervos de Dios, o somos siervos o somos artistas de Hollywood. Porque hay muchos artistas de Hollywood en la iglesia que quieren agradar a los hombres. Hermano mío, Pablo dice: si fuera siervo, o soy siervo de Dios, o agrado al mundo, o agrado a los hombres. Pero si todavía soy siervo de Dios, es porque estoy haciendo su voluntad.
Pablo estaba comprometido con Dios y Dios está buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con Él, con su palabra, que la honren, no importa quién quiera decir lo que sea. Hermano mío, si yo le estoy predicando algo que no dice la Biblia, usted tiene todo el derecho de refutarlo. Hay iglesias donde lo que dice el pastor es ley y se hace palabra de Dios, aunque esté errado. Si el pastor está predicando la palabra y está enseñando conforme a la palabra, hay que obedecer. Pero si el pastor está descarriado y está diciendo algo que no dice la palabra, usted conoce la palabra, usted puede decir, eso no es de Dios. Y por este tipo de mensajes muchas veces, cuando uno confronta y cuando uno habla de estas cosas, muchas veces causa molestia. Pero, hermano mío, démosle gracias a Dios que usted está en una iglesia donde aquí se predica la palabra de Dios, donde aquí no hay herejía, donde aquí el pueblo puede recibir la palabra de Dios con gozo y con alegría, porque sus pastores le enseñan la palabra correcta. Denle un aplauso a su Cristo, a su nombre. La oración. Al final, Ezequías nos enseña de que la oración tiene poder. Dios le dice a Isaías, devuélvete y dile que yo le añado 15 años más. Hermano mío, todo lo que usted puede provocar por medio de la oración, usted puede hacer de que en su trabajo la atmósfera cambie cuando usted ora. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, cuando Adolfo Hitler iba a bombardear Alemania, iba a bombardear a Inglaterra, Winston Churchill se enteró y Winston Churchill convocó a todo su gabinete y le dijo estas palabras: el único que nos puede librar de la mano de Adolfo Hitler es Dios. Así que elevemos oración a Dios para que Dios haga un milagro y Inglaterra no sea bombardeada. Y ellos comenzaron a orar. Y de repente, pasó un de repente, los alemanes habían salido, pero de repente alguien llamó y dijo: regrésense y no vayan a Inglaterra a bombardearlos, regrésense. Hermano mío, la oración tiene poder. La oración hizo que el ejército de Alemania no bombardeara Inglaterra. El orar a Dios puede cambiar la atmósfera, puede hacer que esta comunidad, yo recuerdo que hace muchos años atrás esta comunidad era más terrible y habían pocos cristianos, éramos pocos, pero hubo un pueblo que comenzó a orar y Dios comenzó a contestar la oración, que Dios ha comenzado a levantar a jóvenes, a niños, a adultos, a damas y a caballeros en este lugar. Y producto de la oración también ha añadido a muchas iglesias, porque hace muchos años atrás nada más había una sola iglesia, dos iglesias,
Una en el parque, que hoy en día la pastorea el pastor Julio, y la que tenía la pastora Alicia. Eran 2 iglesias. Pero Dios ha añadido a esta comunidad pueblo de Él, porque la oración cambia la atmósfera. Donde antes no se podía entrar, recuerdo que en esta área de acá atrás los carros no entraban, la gente tenía miedo, pero la iglesia comenzó a orar y hoy los niños salen a orar y hoy la gente camina a las calles tranquila, porque cuando la iglesia ora, Dios se mueve a su favor. Y aún los que forman parte de las pandillas están escuchando la palabra y Dios está tratando con ellos. Entonces, hermano mío, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. La oración no hace depender de Dios, varón. Por eso el que no ora vive una vida cristiana insípida. Cuando usted ora, el rostro le cambia. No, varón, pero ¿qué tú estás hablando? ¿Cómo esto? La Biblia dice que cuando Moisés bajaba del monte, había un brillo en él. Y ese brillo que había, la gente tenía que ponerle un manto, un velo, porque no resistían la presencia que había de parte de Dios en su vida. Moisés no estaba jugando PlayStation. Moisés no estaba jugando Atari, no estaba viendo Canta Conmigo. Moisés no estaba pasando tiempo en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, no. Moisés estaba pasando tiempo en el monte. Y todo el que pasa tiempo en el monte va a ser transformado por Dios. Y por eso cuando él bajaba, su rostro brillaba. Pero usted quiere ver un cristiano si ora o no ora. No es que tenemos un detector, no es que somos James Bond, ni andamos detrás de la vida de nadie. Pero cuando el cristiano no ora, tiene la cara apachurrada, la cara como si hubieran exprimido un limón. Y cualquier cosa lo molesta, hermano. Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Qué? Pues no ora. El que no ora, fácil quiere meter mano en su casa. Pues usted ve que hay cristianos que aquí levantan su mano. Aleluya, ven, Cristo está aquí también. Pero cuando llegan a la casa quieren agarrar a la pobre esposa izquierda y derecha. Y uno dice, pero ¿qué pasó, hermano? No, que me irrita. Claro, sí. Es como el celular. Si usted no lo carga, el celular va a morir. Bueno, el que no ora no se va a recargar de Dios. Y por eso, hermano mío, a veces andamos. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, aquí, varón, aquí en la lucha que no es mucha. Y está bien, usted lo puede decir un día, pero ya lleva varios meses diciendo, aquí en la lucha que no es mucha. Y siempre está en la lucha. Y cuando está en victoria, pues Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Y con esto finalizo. Un día yo le di a Dios, orando, Señor, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos. Yo recuerdo que el papá de la sierva estaba más pequeña. Ellos estaban en una iglesia que se llamaba Ejército de Salvación. Amén o no amén.
ejército de salvación. Recuerdo que ese día el varón me dijo, siervo, que él no sabía que yo le había orado a Dios, Señor, úsame. Quiero ser un instrumento tuyo, ábreme la puerta para predicar tu palabra. Y un día el siervo se acercó a mí y me dijo, quiero que vayan a la iglesia donde yo me congrego. Yo se vestía con un uniforme, unos soldados, bien elegante, me gustaba ver esa vestimenta, allá en la 5 de mayo. Y yo fui invitado. Y recuerdo que ese día prediqué hasta que sudaba. Y cuando hice el llamado, pasó un señor. Me acuerdo que pasó un señor. Y el Señor hizo la oración de fe. Oré por el Señor. Y luego uno de los generales, que ellos le llaman generales, un señor ya adulto, un anciano, como llama la Biblia, anciano, no por la edad, sino por la madurez en Dios. Y él me dijo, y después me dijo el siervo, ese varón, siempre que venía un predicador y predicaba, él nunca se paraba de la silla. Y cuando tú predicaste, hiciste el llamado, el varón pasó y hizo la oración de fe. O sea, el varón estaba duro, pero para Dios no hay nadie duro. Dios lo suaviza. Hermano mío, y esa oración hizo que Dios comenzara a levantar. Usted quiere ser usado por Dios, órele a Dios. No pida púlpito. Pastora, yo soy predicador. Cualquier cosa estoy dispuesto a predicar. No pidan púlpito. Cuando Dios quiere invitarte, Él te abre la puerta. Él te la abre. Y otro día venía de un bus. Para ese tiempo no existía el tren ni el metrobús. Existían los diablos rojos. Y yo comencé a pararme y predicar en el bus y le decía al chofer, te voy a pagar tu pasaje, solamente permíteme predicar. Y le daba el cuana. Y comenzaba a predicar. Y después que termine de predicar me va en calle 12. Y comienzo a hablar con Dios mientras iba caminando y le decía, Dios mío, ponme gente para predicarle tu palabra. Y cuando llego caminando por los lugares de Barraza, Santana y La Pedro, había un varón que estaba predicando la palabra y estaba cansado. Y yo me pongo atrás de él a escucharlo. Y había una multitud en el parque de lo aburrido. Los señores estaban jugando dominó en el parque de lo aburrido. Y cuando el Señor se voltea, yo le estaba orando a Dios, Dios mío, que me vea y que me diga, varón, tú quieres dar una palabra. Y como una conexión, el varón se voltea y me ve y me dice, varón, ¿tú quieres predicar? Yo, como no, hermano, me dio el micrófono y ese día prediqué. Y ese día solté la palabra y recuerdo que varios señores adultos paraban de jugar dominó para escuchar las palabras. Y yo dije, repitan después de mí, diga conmigo, Señor Jesús. Y se escuchaba un coro. Usted quiere ser usado por Dios, órele a Dios y Dios le va a abrir la puerta. Órele a Dios, porque Dios es la mayor influencia. No hay nadie mejor que Dios que te pueda abrir la puerta. Cuando Dios deposita esa gracia, no hay nadie que te detenga. Es la gracia de Dios. Cuando tú estás en tu empleo, tú tienes la gracia de Dios, hermano mío, porque tú oras. La gracia de Dios te abre las puertas. La gracia de Dios hace que tú seas el último y de último quede de primero. Porque es la gracia de Dios. Yo quiero decirle a esta iglesia que esta iglesia Dios la va a llevar a otro nivel.
Dios te bendiga, mi hermano. Ahí está el varón. Y qué bendición, hermano mío. Por eso, cuando nadie cree en ti, hay un Dios que sí cree en ti. Cuando la gente te menosprecia y te miran en poco, ¿quién? Mira, este no huele ni a Dios. No importa si la gente dice que tú no hueles a Dios. No importa si te toman en poco. A José lo tomaron en poco, pero la palabra de Dios se cumplió en su vida. A David lo tenían en poco también sus hermanos. Cuando llegó Samuel dijo, este tiene que ser. Y Dios le dijo, aguántate. Ese no es. Pero Señor, pero si tiene perfil. Hay gente que no tiene ni perfil de pastores. Hay gente que no tiene ni perfil de evangelista, de ministro. Pero cuando los hombres menosprecian, dice la Biblia que Dios a los vil y menospreciados de esta tierra lo escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos de este mundo. Cuando la gente te vean y digan, ¿quién? Fulana, mengana, no, pues, no te irrites, no te pongas a pelear. Hay una batalla que hay que ganar y es doblando su rodilla y pidiéndole a Dios que Dios derrame de su gracia para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Todo el mundo pensaba que David no era, pero David Dios lo estaba preparando y hay mucha gente que Dios está preparando en silencio. Dios te está preparando en silencio para la obra a la cual Él te va a enviar o a la misión que Él te va a enviar. No te detengas. Los hombres menosprecian. Los hombres dicen, ¿quién? Varón, tú todavía no puedes. Todavía tú no calificas. Te falta. ¿Usted tiene instituto? No tengo instituto. ¿Cuántos años tiene? Tengo 1 año. Y ya cosas que a veces uno dice, pero ¿usted cree que un predicador tiene que saberse toda la Biblia para predicar en un púlpito? No es necesario. Y discúlpenme, dije que ya iba a cerrar, pero no sé qué está pasando. Déjenme nada más 1 minuto para contarle esto. Dios envió a un predicador a una iglesia y había una muchacha que no sabía ni leer ni escribir. Era analfabeta. Y el predicador escucha la voz de Dios que le dice, llámala a ella y dile que yo la levanto como una gran evangelista para que lleve la palabra a muchos lugares. Y el predicador obedece y llama a la muchacha que no sabe ni leer ni escribir. La iglesia la conoce, el predicador no la conoce. Y el predicador le dice, Dios me dice esto y esto. Dios te levanta como una evangelista para que lleve su palabra. Y muchos hermanos cuando escucharon esas palabras se echaron a reír. Este predicador se equivocó, esta hermana no sabe ni leer ni escribir, ahora va a llevar la palabra. Pero esta hermana sí cogió la cosa en serio. Depende de cómo usted agarre la palabra que Dios le dé a su vida. Y si usted cree a la palabra, dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Y esta hermana no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía un maestro de escuela dominical y le decía, maestro, subráyeme versículos que yo pueda evangelizar. Y el maestro le subrayó Juan 3:16, le subrayó Romanos 5:8 y comenzó a subrayarle varios versículos. ¿Y sabe qué hizo la jovencita? Iba de casa en casa en la comunidad donde ella vivía.
Dios le bendiga. Miren, léeme ese versículo que dice ahí. Cuando la gente leía en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y ella comenzaba a hablarle y a soltarle la palabra: Cristo te ama y quiere salvar tu vida, déjame orar por ti. Y así se ganó a la comunidad y la llevó a la iglesia donde se congregaba, y los que la criticaron tuvieron que agachar su cabeza y decir: verdaderamente Dios está con esta joven. La gente va a ver la gracia de Dios sobre tu vida. Yo no lo veo a usted como cualquiera, yo lo veo a usted como grande hombre de Dios, como un pueblo escogido por Dios.